¿Qué tal, familia? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy no traigo una historia de fantasmas. No traigo una escuela embrujada. No traigo algo que vive debajo del piso. Hoy traigo algo más inquietante. Porque lo que vamos a hablar esta noche es real. Antes de empezar, te voy a pedir algo muy importante: suscríbete ahora mismo. Activa la campanita y deja tu like. No lo dejes para después. Hazlo ahora, porque este tipo de contenido requiere investigación, tiempo y mucha responsabilidad. Y tu apoyo es lo que hace que podamos seguir contando historias así. Ahora sí. Apaga distracciones. Escucha con atención. Porque hay algo que no encaja. Hay algo que nadie termina de explicar. Hay un silencio que pesa demasiado. Y ese silencio rodea el nombre de El Mencho. Durante años, su nombre apareció en todas partes. Noticias. Operativos. Reportes oficiales. Análisis internacionales. Era descrito como uno de los hombres más buscados del país. Y de pronto. Silencio. No una captura espectacular. No una versión clara. No una confirmación definitiva. Solo silencio. Y aquí es donde empieza lo extraño. Hay algo que ocurre cuando una figura pública desaparece mediáticamente. Las noticias dejan de mencionarlo. Los titulares cambian. Los operativos se vuelven menos visibles. Pero en este caso, el impacto que se le atribuía no desapareció. Los eventos relacionados seguían ocurriendo. Los movimientos continuaban. Los informes internacionales seguían señalando actividad. Entonces surge la pregunta: ¿cómo puede alguien dejar de aparecer, pero seguir estando? Ese es el primer misterio. A lo largo de los años surgieron múltiples versiones. Algunas aseguraban problemas de salud graves. Otras hablaban de aislamiento extremo. Otras insinuaban acuerdos silenciosos. Algunas incluso afirmaban que ya no estaba con vida. Pero nunca hubo confirmación sólida. Y eso, para una figura tan vigilada, es raro. Muy raro. Si estás escuchando esto hasta aquí, deja tu like ahora mismo. Porque lo que viene no es teoría conspirativa barata. Es análisis de patrones. Y cuando uno analiza patrones, empieza a notar vacíos. Hay fechas específicas donde ocurrieron operativos importantes. Fechas donde oficialmente estuvo cerca una captura. Fechas donde se desplegaron fuerzas de seguridad de manera masiva. Pero algo curioso se repite. En varios de esos eventos, los informes posteriores cambian detalles. Se ajustan versiones. Se modifican tiempos. Se eliminan fragmentos. No en uno. En varios. Y cuando algo se corrige demasiadas veces, deja de parecer error. Empieza a aparecer control. Ahora hablemos de otro punto inquietante. El mito. Cuando una figura desaparece de la vista pública, el mito crece. Y en este caso, el mito no disminuyó. Aumentó. Se empezó a hablar de dobles. De señuelos. De estructuras invisibles. De un liderazgo que no requiere presencia física constante. Algunos analistas han dicho algo interesante. El poder más difícil de rastrear es el que no necesita mostrarse. Piensa en eso un momento. Si el silencio es intencional, ¿qué propósito cumple? Si todo fuera simplemente ausencia, ¿por qué la actividad atribuida continuó? Otro detalle. Las recompensas internacionales. Las agencias extranjeras mantienen listados activos. Y cuando un objetivo deja de ser prioridad real, se nota. Pero aquí no hubo anuncio claro de cierre. Tampoco actualización contundente. Solo una especie de congelamiento mediático. Como si el tema se hubiera vuelto incómodo. Y cuando algo se vuelve incómodo, a veces se habla menos. Ahora vamos a entrar a uno de los puntos más extraños. Las contradicciones sobre su estado de salud. En ciertos momentos,
Versiones no oficiales afirmaban enfermedades graves, problemas renales, hospitalizaciones secretas, tratamientos discretos. Pero si algo así fuera completamente cierto, ¿no habría dejado un rastro más claro? En la era digital, ocultar totalmente movimientos médicos de alto perfil es extremadamente difícil. Y sin embargo, no hay prueba definitiva. Solo rumores persistentes. Y el rumor, cuando dura demasiado tiempo sin confirmarse ni desmentirse, cumple una función. Confunde. Divide. Distrae. Aquí viene una pregunta importante. ¿Es posible que el misterio sea más útil que la certeza? Porque cuando alguien es capturado, el relato termina. Cuando alguien muere, el relato se cierra. Pero cuando alguien simplemente desaparece de los titulares, el relato nunca se completa. Y lo incompleto genera más conversación que lo resuelto. Hay otro elemento. El tiempo. Han pasado años desde los momentos de mayor exposición mediática. Y sin embargo, cada cierto tiempo, el nombre reaparece brevemente. Una mención. Un reporte extranjero. Un documento judicial indirecto. Y luego, silencio otra vez. Como una respiración. Aparece. Desaparece. Aparece. Desaparece. Y eso genera una sensación extraña. No es presencia total. No es ausencia total. Es intermitencia. Y la intermitencia mantiene el misterio vivo. Si has llegado hasta aquí, comenta misterio para saber que estás prestando atención. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Porque en la parte 2 vamos a entrar en lo más inquietante. Las teorías sobre por qué el silencio puede ser estratégico. Los patrones históricos de figuras que desaparecen sin cierre oficial. Y el detalle que casi nadie menciona, pero que cambia la perspectiva completa. Hoy no estamos hablando de admiración. No estamos hablando de elogio. Estamos hablando de un vacío. Y los vacíos dicen más que las palabras. Porque a veces, lo más extraño no es lo que se sabe, sino lo que dejó de decirse. Antes de continuar, haz algo importante, suscríbete ahora mismo si todavía no lo has hecho. Activa la campanita y deja tu like. Este tipo de contenido requiere investigación, análisis y mucho cuidado. Tu apoyo hace que podamos seguir haciendo narraciones largas y profundas como esta. Ahora sí. En la parte 1 hablamos del silencio. Pero hoy vamos a hablar de algo más inquietante. El patrón. A lo largo de la historia, cuando una figura criminal de alto perfil desaparece de los titulares, suelen pasar una de tres cosas. 1. Captura oficial. 2. Confirmación de fallecimiento. 3. Pérdida real de influencia. En este caso, ninguna de las tres ocurrió de manera clara. Y ahí está el detalle que incomoda. Porque cuando no hay cierre oficial, el sistema de información entra en un terreno gris. Y en los terrenos grises, prospera el misterio. Hablemos de estrategia. Existen antecedentes internacionales donde figuras buscadas optan por reducir completamente su exposición. No por debilidad, sino por cálculo. Menos comunicación. Menos apariciones indirectas. Menos ruido. Y cuando el ruido baja, la presión mediática también. Algunos analistas han señalado que el silencio prolongado puede ser una herramienta más poderosa que la confrontación abierta. Porque el enemigo que no habla es más difícil de rastrear. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Ese silencio fue decisión propia o consecuencia de algo que no conocemos? En ciertos círculos surgieron versiones contradictorias. Algunos decían que problemas de salud graves habían cambiado el panorama. Otros afirmaban que había ocurrido una transición interna. Pero no existe documento público sólido que confirme ninguna versión con total certeza. Y eso es lo extraño. Cuando hay vacío informativo prolongado en figuras de alto perfil, suele haber filtraciones. Aquí no hubo una filtración clara que cerrara el tema.
Solo piezas sueltas. Demasiadas piezas sueltas. Ahora observa este detalle. Mientras el nombre desaparecía de titulares constantes, ciertos reportes internacionales seguían mencionando actividad atribuida a estructuras relacionadas. No el nombre directamente, sino la organización. Eso crea una dualidad. La estructura continúa. El rostro desaparece. Y cuando la estructura sigue activa pero el rostro se difumina, la narrativa se vuelve intangible. Es como una sombra. No la ves claramente. Pero sabes que está ahí. Si estás llegando hasta este punto del video, deja tu like ahora mismo. Porque lo que viene cambia la perspectiva completa. Vamos a hablar del factor tiempo. Cuando una figura mediática deja de ser mencionada con frecuencia, el público comienza a asumir cosas. Algunos creen que fue capturado en secreto. Otros que falleció y nunca se anunció. Otros que vive oculto en algún lugar inaccesible. Pero el tiempo pasa, y ninguna versión se confirma. Eso genera un fenómeno interesante. El nombre se convierte en mito. Y el mito es más difícil de destruir que la realidad. Porque la realidad necesita pruebas. El mito solo necesita silencio. Ahora vamos al punto más inquietante. En varios momentos históricos, cuando la presión internacional sobre ciertas figuras era alta, ocurrieron eventos paralelos que desviaron la atención mediática hacia otros temas. No necesariamente relacionados, pero suficientes para cambiar el foco. Eso no prueba nada por sí mismo. Pero cuando analizas la cronología completa, notas coincidencias temporales. Operativos que cambian de narrativa. Anuncios que pierden seguimiento. Coberturas que disminuyen intensidad. Y aquí no estamos afirmando conspiraciones. Estamos observando patrones. Y el patrón muestra algo claro. El cierre definitivo nunca llegó. Existe también el factor psicológico. El miedo. Cuando un nombre es repetido durante años como uno de los más buscados, su ausencia repentina no genera tranquilidad. Genera incertidumbre. Y la incertidumbre es más perturbadora que la certeza. Porque si alguien es capturado, sabes dónde está. Si alguien fallece, sabes que terminó. Pero si alguien simplemente deja de ser visible, tu mente llena el vacío. Y casi siempre lo llena con algo más grande. Algunos expertos en seguridad han mencionado que, en ciertos casos, el liderazgo operativo puede descentralizarse. Eso significa que la figura principal deja de ser indispensable en la actividad diaria. Si eso ocurrió o no, no hay confirmación pública total. Pero explicaría por qué la estructura atribuida no colapsó tras el silencio mediático. Y eso nos lleva a la pregunta más incómoda. ¿Y si el misterio no es una falla del sistema? ¿Y si el misterio es el resultado natural de cómo funcionan estas estructuras? Hay otro detalle que casi nadie menciona. Las recompensas activas. Cuando un objetivo deja de ser prioridad real, los comunicados suelen actualizarse. En este caso, la narrativa internacional no cerró el expediente públicamente. Pero tampoco lo amplificó con la misma intensidad de antes. Es como si hubiera entrado en pausa. Y cuando algo tan grande entra en pausa, el silencio pesa más que el ruido. Si has llegado hasta aquí, comenta silencio para saber que sigues atento. Porque ahora viene la parte final. El hecho más extraño no es una captura fallida. No es un rumor de hospital. No es una teoría de doble identidad. El hecho más extraño es que una figura considerada durante años como uno de los objetivos principales del país pueda desaparecer casi por completo del foco mediático sin un cierre contundente. Eso no es común. No es frecuente. Y no es simple. Puede haber explicaciones lógicas. Puede haber procesos internos que no se hacen públicos. Puede haber información que nunca conoceremos. Pero el patrón permanece. Silencio prolongado. Actividad indirecta. Mito creciente. Y ausencia de final oficial. Y aquí quiero ser claro.
Este video no busca glorificar. No busca romantizar. No busca admirar. Busca analizar un fenómeno informativo. Porque a veces el verdadero misterio no es la persona. Es la narrativa alrededor. Y las narrativas incompletas son las más poderosas. Familia, si este análisis te hizo pensar, deja tu like ahora mismo. Suscríbete para más narraciones largas, profundas y con enfoque crítico. Activa la campanita porque el próximo video va a explorar otro caso donde el silencio dice más que las declaraciones oficiales. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda algo importante. En el mundo de la información, lo que no se dice también comunica. Y a veces, el mayor enigma no es dónde está alguien, sino por qué dejamos de preguntar. Nos vemos en el próximo video.